Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. El Museo de la Mujer se encuentra temporalmente cerrado por remodelación hasta nuevo aviso. Cuando las condiciones lo permitan, les invitamos a visitarnos de martes a domingo o en un horario de 10 a 14 horas en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Yo lo que les puedo decir es que esta remodelación es estupenda y que yo creo que va a ser una cuestión de un nuevo enfoque en museos de nuestra querida UNAM, pero también esto va de vanguardia. Ya verán por qué. Esta remodelación va a ser sensacional. Está siendo ya sensacional. Pueden contactarnos, ya saben, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, Museo de la Mujer, Ciudad de México, y en nuestra página www.museodelamujerorg.mx. El tema que yo estoy muy contenta y bueno, también quiero yo agradecer a la doctora Patricia Galeana, a la FEMU, todo lo que hemos trabajado, porque que yo quiero presentar el día de hoy es todo lo que se trabajó en 2021, ¿no? 2021 fue un año crucial para muchos temas sobre derechos de las mujeres y de las niñas, y también en temas que por supuesto que son incluyentes, absolutamente sí, pero que jamás vamos a desdibujar, jamás vamos a decir que la palabra mujer se va a excluir en algún discurso, ni siquiera jurídico menos, académico jamás. Y bueno, pues es un tema súper interesante porque estamos viendo algo muy importante en donde la Corte Interamericana ha pronunciado, ha reconocido, dice que sí, las personas existimos como personas, como, como quienes nos queremos desarrollar en libre personalidad. Y este es un derecho que la Suprema Corte de Justicia en México siempre ha reconocido, apenas, bueno, no siempre, perdón, la palabra, yo creo que me emociono, pero no, ha reconocido desde el tema de si había que fumar o no en espacios públicos y fue evolucionando en jurisprudencias muy interesantes al tema del libre desarrollo de la personalidad, que logró que hubiera sentencias para todas las personas, independientemente de su sexo o de su situación, de su manera en cómo experimentamos nuestra propia existencia. Y lo cual, en un nivel jurídico, es muy complicado a veces de abordar. Y por eso me pareció muy interesante que estaba yo trabajando este taller del mes de enero, que yo quería hacer un recuento de 2021 porque es demasiada información. Es demasiada información, ¿por qué? Porque teníamos que abordar aspectos de despenalización a nivel jurisprudencial en México del aborto, que es afortunadísimo de la Suprema Corte, pero también mirar el tema de otros países latinoamericanos que ya también están trabajando temas en vanguardia y también la regresividad, digamos que como en países como Nicaragua, como El Salvador, todavía sigue como una resistencia terrible y es más, o sea, están siendo verdaderamente resistentes con los temas de los derechos de las mujeres y de las niñas. Y aquí sí, sí me atrevo yo a decir en un lenguaje jurídico, al menos en este momento, que es una discusión que yo comprendo, pero me interesa que veamos por eso que somos incluyentes en cuanto a que hay temas que sí tienen directamente que ver con cuestiones que se relacionan con tu identidad sexual en la sociedad donde andas caminando por la calle. Es decir, si yo me asumo mujer en la calle,
yo tengo problemas particulares y no particular, digo, me refiero que hay situaciones que son evidentes, ¿no? Y si un hombre va por la calle, va a ser muy diferente también su situación en muchas cuestiones. Y si una persona trans o una persona que es mujer o que, vaya que a mí no me interesa esto. Yo por eso quiero mostrarles qué inteligente ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en manejar estos problemas, porque incorpora perspectiva de género y porque también sigue reconociendo temas de feminicidios, temas de mujeres, temas de personas trans, temas de que todos y todas y todes estamos incluidos. Y yo creo que aquí es un tema, un punto, perdón por ser tan redundante, pero de sumar, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué interesante año fue 2021, porque aun cuando todavía estábamos en un tema de pandemia, se nota mucho cómo en 2020, por supuesto, pues fue bastante complicado y aún así hubo casos relevantísimos. Pero yo creo que tenemos que ir analizando a detalle por qué un caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por qué todos, absolutamente todos los casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos son importantes. No hay uno, no es un tema de un concurso de que este es más importante, no, o este país, o no. Eso es una Corte de Derechos Humanos. Los derechos humanos son precisamente iguales y cuando se puede instalar un tribunal tan importante como es nuestra queridísima Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho un trabajo de verdad muy destacado para que esta región latinoamericana visibilice qué son los problemas, cuáles son las importantes violencias, porque bueno, ahorita yo me voy a enfocar solamente a perspectiva de género, pero bueno, ya les estaré mostrando otros ejemplos donde simplemente identificar qué es la desaparición forzada, ¿no? ¿Por qué las Madres de Mayo de Argentina son un ícono de la lucha por denunciar las dictaduras de esta región latinoamericana que nos ha golpeado muy fuerte en estos temas? Es decir, creo yo que dijera el doctor García Ramírez, a quien le tengo mucho cariño y respeto, porque se hace un codis juris, ¿no? De, de casos, ¿no? Líneas jurisprudenciales muy importantes, donde tenemos que mirar por qué es importantísimo ver qué está haciendo en este momento nuestra, digo yo nuestra, que yo me siento completamente adherida a ella, nuestra muy querida Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa es una primera parte de mi taller del mes de enero. En febrero vamos a platicar sobre casos nacionales, en el caso, por ejemplo, Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, lo que podemos decir la Corte Mexicana, y también casos de derecho extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Casos de otras cortes de otros países. Pero aquí me quería yo concentrar, o me quiero concentrar, en lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo ha tenido una verdadera evolución en sus muy interesantes casos a partir de una lucha constante. Y aquí se ve que es un tribunal que funciona, que es un tribunal que no se queda dormido en cuanto a cada país que lo va representando y tú no digas esto, tú no. Yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos me parece a mí un tribunal de avanzada, un tribunal que está mostrando una verdadera evolución, pese a las críticas en cuanto a los temas. Incluso le quitaron mucho presupuesto económico
por muchas cuestiones que tienen que ver en otros puntos que no son materia de mi taller, pero que vaya, que aún con ello va avanzando. Y si sacan una sentencia de condena a cualquier país del sistema interamericano que se compromete a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, lo hace con mucho cuidado, con mucha buena argumentación. Entonces, por eso, mi primer taller de enero, que para mí es un orgullo, y yo de verdad siempre agradezco este espacio muchísimo, es el pensar qué hizo la Corte Interamericana. Y también no quiero dejar de agradecer el apoyo, el diseño a la presentación de Miriam Georgian, pero bueno, ella porque además de ser una muy buena amiga mía, vive en Argentina y también tiene siempre una otra percepción de los temas y es una persona a quien yo quiero mucho, es una gran amiga mía y que siempre apoya en fortalecer estos espacios, ¿no? Y bueno, estas charlas, como yo les decía, pues bueno, van a ser, y también estamos incorporando aspectos que tienen que ver con el protocolo sanitario, el tema de la COVID, todo esto, pero vamos a ir viendo poco a poquito algo que ahorita ya les comenté, pero no quería dejar de dar una muy breve introducción que si bien no tiene que ver con el caso 2021, sí me parece relevantísimo no dejar pasar. Que el 14 de enero de 2022, bueno, precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a México como responsable por la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Y la sentencia es el caso Digna Ochoa y familiares contra México. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque parte también de lo que me interesa comentar, y lo he hecho también en otros espacios, es que cuando se llega a una sentencia, no es porque ya tengas el resultado, sino que también hay que mirar todo un procedimiento que hay atrás para que si se lleva con perspectiva de género, con el debido proceso, bueno, ese procedimiento, por supuesto que va a llegar a una sentencia con perspectiva de género. Y en casos tan delicados como es el caso Digna Ochoa, de verdad, bueno, es muy sensible, es muy importante y ya lo estaremos estudiando en el mes de marzo con nuestra gran colaboradora, para mí una gran amiga en lo personal, Carla Michelle Salas, quien llevó este caso ante la Corte Interamericana y les esperamos en marzo para que escuchemos su opinión sobre cómo es llevar un caso ante la Corte Interamericana y de este tamaño, ¿no? Y en cuanto a que todos son grandes, pero también aquí recordemos que en el caso Digna Ochoa fue el primero que llevó medidas cautelares ante la Corte, bueno, primero ante la Comisión Interamericana, y el tema de decir, ojo, aquí está pasando algo, aquí estamos en un gran problema en contra de Digna Ochoa. Y o sea, se dictó la medida cautelar y aún con ello, pues bueno, ella se suicida de una manera muy peculiar, lo cual ya también veremos en su momento con Carla Michelle, que nos cuente este tema, que no es, además, no es una cosa nueva, que hemos platicado en otros espacios aquí en el mismo museo, donde las mujeres víctimas de feminicidios, víctimas de muertes violentas institucionales, se suicidan, terminan suicidándose, ¿no? Entonces yo creo que por eso el caso de Digna Ochoa en marzo, de verdad, aquí en este museo seguramente va a ser muy interesante escuchar y yo quería precisamente no dejar de mencionarlo porque es absolutamente relevante para no solamente quienes son personas que defienden los temas de derechos
de la tierra, sino mujeres principalmente que también han sido víctimas constantemente de estas desapariciones forzadas, de este tema de feminicidios y también, por supuesto, personas en general, hombres, trans. Vaya, que yo no quiero ahorita caer en este punto, pero absolutamente me parece a mí que el paradigma de caso Digna Ochoa es fundamental y ya lo veremos en marzo. Y aquí nada más brevemente les dejo esto muy rápido. La licenciada Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la calle Zacatecas de la colonia Roma en 2001. Y bueno, ella fue una gran defensora de derechos humanos, incluso tuvo galardones. Y bueno, pues el punto es que es un caso verdaderamente importante. Yo creo que los abogados y abogadas que llevaron el punto tienen todo como cualquier otro que lo lleva, no, perdón, por supuesto que lo tiene. Y aquí dice nuestra muy querida amiga, abogada, defensora del caso, Carla Michelle Salas, el caso es emblemático por varias razones, no solo porque el crimen fue cometido contra una mujer, sino porque el papel de las autoridades, investigación, estereotipos, ¿no? Pero el tema aquí va más allá porque es esta cuestión que dicen que cuando una persona se dedica a estas cuestiones, bueno, pues es porque seguramente, o sea, todo el estereotipo que ella vivió, y más porque ella también se dedicó principalmente a los temas del medio ambiente. Entonces, yo creo que aquí es un tema que de verdad veámoslo con cuidado, y yo reitero, ya habrá oportunidad en marzo, y yo estoy ávida de verdad de platicarlo con nuestra muy querida amiga Carla Michelle. eh, veámoslo porque ella nos va a contar precisamente lo que representa obtener una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, de la Comisión, y también así como ir viendo que esta muerte no tenía por qué haber sucedido, ¿no? Y aquí también son temas, como cualquier muerte no tiene por qué suceder, pero aquí particularmente hay una cuestión. Y bueno, para continuar con el año 2021, también yo lo que les quiero comentar como una parte introductoria es que tuvimos unos casos, que al menos fueron los que yo identifiqué, que cada uno tiene una profundidad, tiene una historia muy particular. La Corte Interamericana en todo 2021 trabajó durísimo en muchos otros casos, no solamente estos. Yo solamente identifiqué los que tienen que ver directamente con cuestiones que involucran perspectiva de género. Y aquí notamos algo muy positivo desde mi punto de vista y quiero porque mostrarlo, porque no podemos permitir que nuevas integraciones de la Corte Interamericana, bueno, pues vayan en regresividad, sino que tenemos que respetar esta progresividad de derechos humanos. Entonces, a veces hemos en este taller también hablado del caso Campo Algodonero, y no dejaremos hablar del caso. Eso no vamos a dejar de hablarlo, quiero aclararlo. Eh, Hemos hablado de muchos casos que tienen que ver con las mujeres de Atenco, en el caso mexicano, donde si tú vas a una marcha, platicábamos apenas unas colegas y yo, y amigas, no solo colegas, amigas, que por qué se disculpe tanto este tema de si te asumes mujer o no, porque sí importa, sí importa. El caso, por ejemplo, Campo Algodonero lo evidencia, pero el caso Mujeres de Atenco contra México también lo evidencia, porque en una marcha, en una cuestión de exigir derechos, en este caso de la tierra, si bien un operativo policíaco eh, federal e incluso y local, a los hombres tampoco les va nada bien, ¿eh? Tampoco les va, y también no estamos diciendo que es un concurso de tortura, absolutamente que no, pero a las mujeres nos violan y hay un tema sexual siempre de tu cuerpo, de tu cuerpo. Entonces yo sí creo que hay un tema importante que no voy a poner ahorita en discusión, ya habrá la discusión adecuada, pero
al menos en temas de derechos que se viven en estos tribunales, la palabra mujer, por supuesto que existe. Por supuesto que si tú vas a una marcha y hay una represión, digo, a ti te va a ir en ese punto así, ¿no? Es como si fuera un tema incluso consecuente de, ¿no? Y por eso ahora lo que hace la Corte Interamericana es ser más abierta. Pero quiero decir también que este es un punto que es una opinión absolutamente mía, absolutamente de Idalia Pérez Fernández. Es mi opinión. Si la Corte Interamericana abrió temas de perspectiva de género, es porque derivaron en principio, y es mi opinión, y estoy abierta completamente a cualquier otro discurso o, y digamos criterios, porque yo no me cierro, yo siempre estoy abierta a dialogar. Pero si la Corte Interamericana abrió estos temas, es porque muchos desgraciadamente derivaron de las cuestiones que tienen que ver con feminicidios, con violencia sexual en contra de mujeres. Y ahí se puede evidenciar esta diferencia en cuanto hay violencias dentro del sistema patriarcal para los hombres que no son absolutamente repudiables. No son, yo quería decir antes, no son para nada, son, vamos, que no nadie, ninguna persona tiene por qué sufrir ningún tipo de violencia. Pero aquí lo interesante es que a la Corte Interamericana poco a poco fue abriéndose y tuvieron que llegar casos muy fuertes y muy duros para que se pudiera evidenciar que sí existen las violencias contra las mujeres y las niñas. Y después, con ello, se puede abrir una puerta, como ahora en 2021, para mirar con perspectiva de género con una mayor amplitud otros tipos de violencias, que ya no solamente en principio eran contra los hombres, considerados como que fuera un hombre y su familia y ya no se mira a la mujer. No. Después se fue mirando el tema de las mujeres, desgraciadamente en feminicidios. ¿Por qué? Porque tenía que mostrarse que a ti sí te matan por ser mujer. Punto. Y de veras que yo creo que este va a ser un tema muy interesante. Pero también esta puerta que se abre por el caso, por ejemplo, Castro y Castro contra Perú, nuestro precedente negro, siempre digo, campo algodonero, México, mujeres asesinadas que no son muertas, son asesinadas en Juárez, niñas asesinadas, en fin, no. O sea, estos temas que se van construyendo en la Corte Interamericana sirven para precisamente visibilizar que la perspectiva de género sí existe, que sí es un tema que es relevantísimo y que si un tribunal de cualquier instancia, ya sea local, me refiero, en un país, en una provincia, si es un tema que tiene que ver con una corte constitucional, pues si no lo mira, pues evidentemente no va a resolver nada. Y todo eso también tiene que ver y digamos que es un toma y da en cuanto a temas que va sacando la Corte Interamericana y que otros muchos van derivando de los países nacionales. Y bueno, a mí esta parte me parece importante porque yo créanme que llevo ya muchos años siguiendo casos de la Corte Interamericana, no solamente con temas de perspectiva de género, sino con otros muchos temas, libertad de expresión, temas incluso son varios, las tierras, ¿no? De hecho, las tierras originarias, son muchos temas que vemos. Y entonces, por ejemplo, yo creo que por eso me parece a mí muy positivo el camino jurisprudencial que está llevando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos aspectos. Y bueno, en este punto que
voy a tratar con mucha brevedad. Es el caso Vicky Hernández contra Honduras. El siguiente punto sería opinión consultiva sobre derechos humanos, sobre estas libertades, ¿no? Muy importantes, ¿no? Caso Bedoya Lima contra Colombia, caso Vera Rojas contra Chile, caso Barbosa de Sousa y otros contra Brasil, caso Manuela contra El Salvador, caso Maidinic y otros contra Uruguay. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver muy brevemente y con mucho respeto, de verdad, como siempre hablamos en estos talleres a las víctimas que tuvieron este valor de ir, ¿no? El caso Vicky Hernández contra Honduras es responsable, bueno, la Corte Interamericana le hace responsable por violar el derecho a la vida de una mujer transgénero. Y bueno, se resuelve el 28 de junio de 2021. Y bueno, Vicky Hernández, una mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del colectivo Unidad Color Rosa, ocurre el 28 de junio de 2019. Y bueno, la noche del 28 de junio, Vicky es encontrada, bueno, en una situación muy terrible. Y bueno, se encontraba, había un toque de queda, perdón. Y aquí el tema es que bueno, digamos que es el tema que ya también en otra cuestión ya nos ocuparemos. Una patrulla de policía habría intentado arrestarlas, por lo que se dieron ellas a la fuga, lo cual, bueno, sabemos el contexto. Y al día siguiente Vicky fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego. Y hasta el día de hoy su muerte no ha sido aclarada por las autoridades y el caso permanece impune. En su sentencia, la Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia en contra de las personas LGBTI queer. Bueno, yo siempre procuro nombrar a todas, a todos, a todes, no porque bueno, conozco mucho, luego hay quienes no están de acuerdo con el concepto, pero bueno. Y en particular contra las mujeres trans, trabajadoras sexuales. Y este caso me parece importantísimo porque el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional en el entendido que las autoridades no efectuaron con la debida diligencia la investigación en el homicidio de Vicky Hernández. La Corte señaló que durante la investigación las autoridades no consideraron el contexto, fíjense aquí, de discriminación y violencia policial en contra de las personas LGBTI y las mujeres trans trabajadoras sexuales. El tribunal determinó además que al haber sido asesinada y durante la investigación del homicidio, así como por el marco jurídico de discriminación, se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personal jurídica de Vicky y también su derecho de identidad de género. Y aquí yo quiero decirles que esas son jurisprudencias obligatorias para el Estado mexicano y para todo el sistema interamericano, ¿no? Aquí estamos hablando de que cuando hay un homicidio en contra de personas que se asumen dentro del contexto de LGBTI, yo creo que es importante que sepan que ya la Corte Interamericana se ha pronunciado porque ninguna persona, y en este caso, por ejemplo, que es muy interesante porque aquí nos interesa si estaba trabajando en un tema de ciertos puntos, ¿no? Eso no importa. El punto es que, porque tú seas trans y te hagan este tipo de detenciones arbitrarias e injustificadas, es bastante grave. Entonces, también la Corte encontró que se vulneró el derecho a la vida libre de violencia para la víctima y sus familiares, considerando que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se refiere también, ojo aquí, por favor,
también a situaciones de violencia basadas en su género contra las mujeres trans. La situación de impunidad en la cual se encuentra el homicidio afecta también a sus familiares. Y aquí, ¿por qué esto es importante? Me parece que es muy importante porque la Belén do Pará, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos, no solo se refiere a las mujeres biológicamente identificadas, sino a todas las mujeres que se asuman mujeres dentro de su libre desarrollo de la personalidad. Entonces, aquí no tiene que haber ningún debate sobre si quienes se asumen mujeres están protegidas o no por esta convención. La Corte ordenó diversas medidas de reparación entre las que se presentaron, lo cual me parece muy bien. Promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández. 2. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. 3. Realizar un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras. 4. Crear una beca educativa Vicky Hernández para mujeres trans. 5. Crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. Lo cual, en este punto 5, sí quiero decir algo. En el caso mujeres de Atenco en contra de México, seguimos en espera de que esto se siga desarrollando y bueno, ya haremos también algún trabajo próximamente en cómo va este importantísimo caso de mujeres de Atenco contra el Estado mexicano, donde precisamente parte de la sentencia que intenta tener una reparación, si es que es posible para las víctimas, por supuesto, y sus familias, tenga este resultado de capacitación para el personal de la policía y ahora en el caso de México de la Guardia Nacional, ¿no? Vamos a ver qué sucede. También esta sentencia tiene adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida. Siguiente punto, adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia. También ese es un punto que seguimos discutiendo aquí en México en los casos de mujeres y niñas asesinadas y desaparecidas en un contexto de mucha violencia y que también absolutamente es incluyente y en este caso creo que será bueno cómo se va a seguir implementando este punto para que precisamente las personas LGBTI víctimas de violencia pues exijan también su registro al respecto. Y bueno, punto 8, diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI, lo cual también hemos pedido las mujeres en México y las niñas que están siendo desaparecidas y asesinadas. Entonces yo creo que aquí el mensaje interesante para los gobiernos del sistema interamericano es que tenemos que tener registros absolutamente claros de todo esto y también, por supuesto, que ya se cumpla en el caso de las mujeres y de las niñas en este país, México. Y bueno, de este importante caso, también saltamos al otro caso, que es de julio de 2021, opinión consultiva sobre los derechos a la libertad sindical. Este caso me ha parecido sensacional porque además recordemos que uno de los principales movimientos feministas fue el que reconociera los derechos laborales de las mujeres y de las niñas, ¿no? De hecho, uno de los principales casos más dramáticos fue, que sí se ha comprobado que existió,
pero yo creo que no, incluso yo a veces platicaba de una manera, si quiere, muy frívola, pero creo que ha habido mucho más casos así. El caso de las mujeres asesinadas por un incendio en una fábrica, ¿no? Que generó precisamente un movimiento de una ola feminista muy importante que tiene que ver con los derechos de las mujeres a un trabajo digno e igualitario. Y bueno, pues ya ahora hubo una opinión consultiva sobre derechos a la libertad sindical, negociación colectiva, huelga y relación con perspectiva de género, lo cual aquí avanzamos bastante, bastante, porque precisamente este es un tema per se del movimiento feminista. De hecho, no sé si ustedes sepan, bueno, el derecho de los cuidados de la niñez eh, surgió precisamente, que no se llaman guarderías, sino, bueno, ahorita dicen que son instancias de cuidado, y no sé, nombres así muy que les ponen, pero digamos guarderías en ese tiempo. Ni siquiera en ese tiempo se llamaban así. Surgió porque las mujeres, en una falacia que siempre han dicho, que las mujeres no trabajaban, bueno, ese discurso de que no trabajaban, por favor, las mujeres han trabajado siempre en el campo, pero han trabajado siendo invisibilizadas. Es la diferencia. Entonces, cuando una mujer tiene un empleo formal, por llamarle así, pues bueno, pues ya era una gran diferencia. Y ahí también se venían otros problemas, que sí la dejaba el esposo, que sí me estudios. Pero no, desde siempre las mujeres han trabajado, ¿no? Y yo no digo hemos porque, pues, o sea, yo no viví en esa época, pero yo también me refiero que es un tema importante, ¿saben? O sea, y aquí el tema que me parece que hace la Corte, por lo menos es reivindicar esta cuestión de que la libertad sindical sí tiene que tener perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si no, bueno, pues evidentemente no va a ser incluyente. Yo aquí nada más pediría que no se desdibuje a las mujeres, porque precisamente si por algo estamos en esta cancha ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es porque los primeros movimientos más fuertes feministas, al menos visibilizados, seguramente hubo antes otros, pero uno de los más destacados fue el movimiento de derechos laborales, ¿sí? Las mujeres se juntaban entre ellas por jornadas verdaderamente extenuantes y tenían hijos. Y entonces, pues evidentemente no podías estar trabajando en trabajos, digamos, que eran bastante absorbentes, como las maquilas principalmente las maquilas, eh, y todas tenían hijos. Entonces, el tema es que se organizaron y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Algunas vamos a cuidar a los niños, en lo que todas las demás trabajan. Y así surgió el sistema de cuidados para los niños, niñas, ¿sí? Y es una historia verdaderamente emotiva. Me parece a mí que hay que seguirle rascando esa historia porque así surgen precisamente los cuidados. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir trabajando. Entonces, se pusieron en una colectividad bastante importante y tomando, digamos que, parámetros muy importantes, de feministas muy importantes, como Marcela Lagarde, pues es el tema de la sororidad, aunque mucha gente ahora se burle de ello. No se burlen de eso, porque créanme que sí tiene un sustento muy importante, ¿no? La sororidad, que implica mucho esto femenino, esto de estar siendo explotada en una fábrica y que no tienes dónde dejar a tu hijo, tu hija, y que se pongan mejor de acuerdo. Me parece a mí que hace siglo XIX, principios del XX, me parece a mí que fue lo primero que se pudo mostrar. Seguramente atrás hay bastantes más cosas, en quienes las campesinas, bueno, que yo creo que hay bastante historia. Ya esperemos que alguien nos comparta estos puntos históricos muy destacados, ¿no? Y ahora brincamos a 2021 con esta opinión consultiva sobre los derechos de libertad sindical, negociación, huelga, ¿no?
con perspectiva de género. Es interesante, es muy importante y yo les invito a que lo lean porque esto se va a trasladar a muchas partes y más bien hay que hacerlo, por supuesto, generalizado, pero no quería yo dejar de reconocer que esto se debe precisamente al movimiento feminista de los derechos a la igualdad de trabajo y que tienen un dolor, tienen una historia, como todos los feminismos, tienen una historia de raíz, de mucho dolor, de mucha profundidad, ¿no? Y bueno, ya se verá. Eh, y la Corte le hizo una interpretación y el tema de que fueron las mujeres y dijeron, ellas, el sindicalismo es con nosotras, ¿no? Me parece a mí súper importante. Y citan Belén du Pará, ¿y por qué digo esto? Porque la Corte Interamericana pues, le costó mucho trabajo tener que involucrar a la convención Belén du Pará, que ya leímos hace rato cuál es, y son un grupo de mujeres que dicen, oigan, tenemos que participar también en los sindicatos. Y estamos en 2021 y desde la revolución, entre comillas, revolución en cuanto a un sentido político, filosófico tal vez, pero también, como les digo, de mucho dolor, casi más de, casi ya, finales del siglo XIX, es un caso paradigmático muy importante y son mujeres que dicen, yo quiero también ser líder sindical, ¿no? Y miremos una cosa también muy interesante. En México, en Latinoamérica, ¿quiénes son líderes sindicales? Lideresas sindicales. En México tenemos un ejemplo que no voy a mencionar para no mencionarlo, porque si no, no, México tenemos un ejemplo muy lamentable de una mujer que fue líder sindical. Y bueno, no quiero mencionarlo en este momento, pero creo yo que mejor enfoquémonos en lo más puro de este punto de la Corte Interamericana y estas mujeres de San Salvador, eh, del país de El Salvador, bueno, que están en la ciudad de la capital, ¿no? Pero creo yo que es muy interesante, ¿no? Fíjense qué interesante en que se pronunció la Corte Interamericana. El alcance de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva, la huelga, su relación con bueno, lo que tenemos en todo tiempo. Y bueno, aquí también hay unos puntos. Me interesa mucho el punto B y el punto C, que dice el contenido del derecho de las mujeres de ser libres de toda forma de discriminación y violencia en el ejercicio de sus derechos sindicales. Y luego, el siguiente punto es el deber del Estado para proteger la autonomía sindical y garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales. Y siguiente, el alcance de las obligaciones del Estado respecto a garantizar la participación de los sindicatos en el diseño de normas y políticas públicas relacionadas al trabajo en contextos de cambios en el mercado de trabajo mediante el uso de nuevas tecnologías. Yo creo que este también es un súper caso porque ya veremos qué sucede y que no sea, el ejemplo de México es digamos que en el caso del sindicato que en algún momento hubo en educación, muchos años, que no es el ejemplo mejor y sería precisamente un buen punto de antítesis de lo que no debe suceder en estos temas, ¿no? De derechos. Y bueno, en fin, ¿no? La Corte Interamericana destacó que la libertad sindical debe garantizarse a los trabajadores y trabajadoras públicos, ojo, y privados. Aquí también es muy importante, y privados, lo que incluye que estos gocen el derecho de creación y afiliación a las organizaciones que consideren convenientes a una adecuada protección en el empleo contra todo acto de coacción directa o indirecta tendiente a menoscabar el ejercicio de la libertad sindical y desarrollar otras actividades sindicales. Esto es importante, muy, muy importante, y bueno, veremos qué sucede. Yo creo que El Salvador es un país, y también Nicaragua, que están teniendo una transformación bastante interesante, que ojalá
siga siendo en pro de la perspectiva de género, ¿no? Se reconoció la huelga, en fin, ¿no? Y ahorita por tiempo, discúlpeme, pero yo con la presentación se las puedo compartir con mucho gusto en su momento, con quien la quiera pedir. Y de verdad que es un súper caso este, ¿no? Otro caso que también llega a la Corte en 2021, perdón que me brinque tanto en temas de unos a otros, pero lo que me interesa a mí destacar ahora es que la Corte Interamericana está mirando diferentes casos ahora con perspectiva de género. Entonces, esto implica que tenga que abrir su espectro, perdón, su espectro. O sea, tiene que mirar como más temas, más cosas, más como problemas. ¿Y por qué? Porque tal vez si antes no los veía era porque no tenía perspectiva de género, pero cuando hay, digamos que cuando se sucede esta perspectiva de género, por supuesto que puedes tú ampliar tu horizonte de mirar los problemas que vienen desde un tribunal y que digamos que viene desde víctimas y que quieren un tema y por eso lo suben, lo quieren subir a la Corte Interamericana. Pero si no hay, digamos que si ahora los nuevos jueces o juezas que lleguen a la Corte Interamericana no van a tener perspectiva de género, pues no vamos a llegar a nada. O sea, y vamos a tener un retroceso. Y es lo que hay que cuidar muchísimo. También eso va a ser mi conclusión en este momento, ya pronto. El caso Bedoya, Lima y otra contra Colombia, pues sí, a ver, se dice, desgraciadamente, bueno, no sé, es octubre 2021, y dice, bueno, el resultado fue que el 25 de mayo de 2000, la señora Bedoya fue interceptada y secuestrada a las puertas de la cárcel de la Modelo por paramilitares y sometida a un trato vejatorio y extremadamente violento, durante el cual sufrió graves agresiones físicas, verbales y sexuales. La Corte advirtió la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los referidos hechos. Asimismo, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de derechos de las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de la debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable. Lo cual también siempre coincide muchísimo con los temas de mujeres, que aquí, como yo también les decía, por el caso Atenco, el caso, digamos que desgraciadamente cuando hay el caso Castro Costa Perú, reitero, cuando hay un tema de violencias por algún punto más delicado, si tú eres mujer, eh, te asumes mujer, quieres ser mujer o según te presentes en tu contexto, ¿no? A ti te van a dañar por ese hecho. Y de verdad ya lo pondremos después en un punto de discusión. Si ustedes quieren, yo estoy completamente dispuesta, pero estos casos existen, están ahí y siempre, si tú vives como mujer en nuestra sociedad, vives estas cosas. Y aquí hubo que no es nada, digamos que, insisto, excluyente de nadie, pero si tú eres mujer con esta situación, que te asumas así, violencia sexual, en un momento así, siempre va a haber, ¿no? Y luego, bueno, el tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de expresión y garantías judiciales en perjuicio de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos, que fueron en mayo de 2000. Aquí en México tenemos un gran problema al respecto, muy grave, bastante grave, y bueno, qué bueno que ahorita se pronunció esta sentencia en 2021, y bueno, finalmente se declaró la violación del derecho a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de la madre de la señora Bedoya Lima, la señora Luznelly Lima. Y aquí también seguimos diciendo,
empezamos, si ustedes se dan cuenta, empezamos mencionando el caso de Digna Ochoa y estamos ahorita hablando de otro caso similar que bien, si bien Digna Ochoa no era periodista, fue una activista muy destacada que también tuvo que publicar, que también tuvo que hacer, tener voz. Y bueno, pues eso fue lo que le sucedió hace muchos años antes que a Bedoya Lima. Pero bueno, yo creo que hay como temas aquí que hay que empezar a reflexionar de manera importante para mirar cómo no es gratuito. Absolutamente no es gratuito, es muy grave y sobre todo, pues bueno, qué bueno que la Corte Interamericana esté tomando en cuenta esto. Y aquí vemos a esta periodista muy importante, ¿no? No es hora de callar y bueno, desgraciadamente pues fue asesinada, lo cual yo solamente estoy hablando de casos que ya están resueltos con sentencia de condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual para nada excluye otros que tal vez estén en investigación. Pero yo sí creo que si es un tema fuerte, es un tema muy importante. Y yo celebro que la Corte Interamericana esté teniendo la seriedad de ver cómo, pues sí, sí hay una cuestión ahí bastante relevante. Lo que ella pedía, bueno, como les digo, la presentación es a su, digamos que si la piden al museo, con mucho gusto se les hace llegar, pero vaya que esto es grave, es terrible, y qué bueno que llegue a la Corte Interamericana para que sigan viendo que la Corte Interamericana es un tribunal que pese al poco presupuesto, pese a lo que luego le dicen que en cuanto a que es un tribunal no funcional, absolutamente no. El papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es fundamental para visibilizar todos estos casos y yo creo que hay que seguir defendiendo nuestra Corte Interamericana y sobre todo vigilar mucho quiénes son sus jueces, juezas, ¿no? Para que siga siendo esta construcción, ¿no? De casos que impactan y que además en el caso de México ya se ha reconocido que son jurisprudencia vinculante. ¿Qué quiero decir con esto? Que el caso de Ginette Bedoya Lima, absolutamente estas afirmaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para los jueces nacionales, juezas nacionales en el Estado mexicano, en México. A eso voy. No Estado mexicano, no, para que aquí a nivel nacional no se piense que solamente es un Estado, sino que así se dice cuando digamos que es para México, ¿no? Y entonces yo sí creo que aquí tenemos el tema que es fuertísimo, porque como también yo les decía que a mí verdaderamente me indigna, si les quiero decir, porque reiteramos este punto, donde no son concursos de violencia, no son concursos de quién sufre más o a quién le va peor, pero seguramente hay muchas opiniones al respecto, pero ¿por qué esta periodista es secuestrada, pero tiene que ser torturada y violada, ¿no? O sea, este tema que sigue siendo en este punto de por qué eres mujer, te pasa esto, ¿no? Y también se vincula mucho con el caso Lidia Cacho, que afortunadamente no llegó a este punto, pero es igual de grave, ¿no? Es igual de grave no visibilizar este riesgo. El caso Lidia Cacho, precisamente fue eso, ¿no? O sea, a ti te estaban diciendo, a ella le secuestran, bueno, le detienen arbitrariamente, y lo que le están diciendo es que prácticamente la van a violar y matar. Pero el tema de la violación en el tema de las mujeres siempre está presente cuando estás en problemas ante la autoridad, ¿no? Cuando estás en, o sea, está, como les digo, podemos nombrar muchísimos casos. Desgraciadamente el caso Bedoya Lima, pues sí tiene este desgraciado resultado, ¿no? Porque su cuerpo se aparece torturado y violado, siendo una periodista, lo cual es absolutamente reprobable. Y yo creo que son temas,
son temas que tenemos que mirar y que no quiere decir que a los demás, las demás personas que se dedican al periodismo no sea un tema absolutamente reprobable. Pero vaya que cuando tienes cuerpo de mujer, pareciera que previo ejecutamiento te van a violar. Entonces, yo creo que aquí es un tema, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por eso es que es importante que la palabra mujer esté presente en este tipo de temas, ¿no? Absolutamente, sin ser excluyentes en lo absoluto. El caso Vera Rojas contra Chile, y bueno, aquí es un tema también muy importante. Me mudo ahora al tema de hecho, les quiero contar que este taller de enero, yo quería darlo con casos nacionales y de corte interamericana, pero cuando estuve estudiando cada uno, dije, no, no me va a dar. O sea, este taller no puede dar para tanta información, ¿no? Entonces, por eso, pues ya el siguiente taller de febrero, pues veremos casos nacionales, de México me refiero, hablaremos de México, pero el caso, ya para no dispersarme en este punto, caso Vera Rojas contra Chile, bueno, pues sí, ¿no? Aquí nos estamos refiriendo a un tema que todavía suma más esta interseccionalidad, que quiere decir cuando hay una violación de derechos humanos a una persona que, además de la condición que tuvo de ser violentada por cualquier situación eventual que le pudo haber sucedido, se suman otras cuestiones, como puede ser su raza, su idioma, su origen, si es migrante, si es trabajadora, si es, en este caso, discapacitada. Y en el caso de México tenemos muchos casos así, pero que también le suma que son indígenas o personas de pueblos originarios, entonces, o afrodescendientes. Entonces, bueno, se suman bastantes cosas que se llama por eso ese tema de la interseccionalidad, donde tenemos que mirar con mucho más detalle qué está sucediendo. No quiere, y lo cual tampoco quiere decir que si a otra persona le sucede una situación de violencia, no se mire de la misma forma, sino que lo que se quiere evidenciar es que dentro de un contexto de violencias, si eres mujer, bueno, ya llevas un punto ahí desafortunado en temas de violencias, aclaro, en estos contextos, pero si le sumas otras cosas, bueno, pues seguramente va a ser bastante más complejo analizar los casos. Y también aquí me vuelvo a detener. No quiere decir que si eh, que asumes no binaria, no sé, no binario, bueno, no es un tema. Yo quiero nada más aquí hablar concretamente en cuestiones jurídicas. No me voy a meter en temas filosóficos ni de teoría política porque no tengo esa preparación. Pero lo que yo les quiero decir es que estamos viendo casos concretamente que tienen que ver con agresiones porque tú eres mujer. Y en este caso particular, pues también vimos el caso de Vicky, ¿no? Que también tiene otras características, pero vamos, que seamos incluyentes y que seamos razonables, ¿no? Y que, por supuesto, que la interseccionalidad, las violencias interseccionales se dan por algún motivo, ¿no? Y le pegan mucho, muy duro a las mujeres y a las niñas, ¿no? Así asumidas en esta sociedad. Y bueno, es un caso importante y qué bueno, y bueno, digamos que qué bueno que se dio porque precisamente nos da esta suma. Ella Martima es una niña que sufre síndrome de Leigh, que es una enfermedad progresiva que genera secuelas neurológicas musculares graves, se vieron afectados como consecuencia de la decisión de la aseguradora tal, la cual determinó el retiro del régimen de hospitalización domiciliaria del que gozaba la niña. Entonces, este caso también es súper interesante, por favor, me parece también que no podemos dejar de mirar, y perdón que les dé tanta información en tan poco tiempo, pero creo que todo suma y qué bueno que la Corte Interamericana esté mirando estos casos, qué bueno, lo celebro bastante.
Y bueno, voy a leer la jurisprudencia, ¿no? Primero que todo, porque esa también quiero, digamos, decirles, al menos en el caso mexicano, reitero, ya lo dije antes, reitero, ya lo dije antes, bueno, es redundante, pero disculpen, pero ya lo comenté. Este caso, todo lo que estoy yo comentando ahorita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para México es obligatorio y desean vinculante, obligatorio. Vinculante para mí es lo mismo que obligatorio. Entonces, cualquier persona que esté mirando esta charla y se identifique con un caso así, que ya está resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México aceptó la competencia contenciosa, es decir, se asume como obligado a cumplir sus sentencias, está obligado a cumplir estos criterios y por ello es jurisprudencia interamericana obligatoria. Entonces, ustedes pueden citar siempre este tipo de casos y por eso, en el caso, por ejemplo, de aseguradoras que tienen que ver con personas con discapacidad, bueno, pues precisamente este caso es muy importante y ojalá les sea de utilidad. Entonces, cuando a ella le quitan el seguro de esta manera tan arbitraria, bueno, pues por supuesto que hay una violación y también a su desarrollo progresivo, a la salud y la seguridad social. Yo creo que también aquí tenemos que mirar esta frase, los derechos al desarrollo progresivo, a la salud y seguridad social. La Corte destacó que dado que la salud es un bien público, cuya protección está a cargo del Estado, este tiene la obligación de prevenir que los terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos de las personas. Los estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción como deber especial de protección a la vida y la integridad personal, independientemente de si la entidad que preste tales servicios es de carácter público o privado. Y aquí reiteramos que lo destacado de la Corte Interamericana es que no solamente vinculó al servicio de seguridad social público, sino también sí fue como obligar a las organizaciones privadas que tienen un fin de lucro, lo cual también, pues digamos que es muy válido. Bueno, está bien que tengas este lucro válido, pero no puedes por ello, tratándose de temas de salud, hacer este tipo de cuestiones de dejar sin el seguro a una persona y más cuando es por un motivo de discapacidad y de que ya estaba contratada, en fin, muchos aspectos ahí que son muy interesantes. Y bueno, yo lo que creo es que hay que mirar esto porque es bastante común y más ahora con la COVID se ha dado bastante. De manera particular, el tribunal resaltó que los tratamientos de rehabilitación por discapacidad y los cuidados paliativos son servicios esenciales respecto a la salud infantil. Por esta razón, los estados deben garantizar los servicios sanitarios referidos a la rehabilitación y cuidados paliativos pediátricos conforme a los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, tomando en consideración las particularidades del tratamiento médico que requieren los niños y niñas que sufren discapacidades. Los hechos del caso cuestionan la violación a los derechos humanos, de la vida digna, la integridad personal, la niñez, la salud y la seguridad social en relación con obligación de garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno conforme a la Convención. Y bueno, yo aquí les pongo, les digo, temas muy fuertes de cuáles fueron los efectos de la sentencia, pero ya ahorita por tiempos, híjole, es que de verdad yo creo que, vamos, me parece a mí que cada caso merecería un taller en especial, pero aquí solamente tratamos de nada más de mostrarles cuáles son los que digamos que en 2021 fueron bastante importantes, ¿no? Ese también es importante, perdón que me brinque de la discapacidad. Cerraremos en este punto el tema de la discapacidad. Ya vimos los temas de derechos de salud, de derechos laborales, temas de, sobre todo, también de libertad de expresión para periodistas, mujeres. Eh, en fin, yo creo que es toda una gama que la Corte Interamericana creo que trató de hacer un gran esfuerzo de sumar diferentes temas
con perspectiva de género y que precisamente deriva de mucho de las mujeres. Bueno, el caso Vicky, mujer trans, que también es mujer, me refiero que vaya que se suma todo. Eh, bueno, pues vamos también al caso muy, muy rápido de Barbosa de Souza contra Brasil. Y bueno, eh, este caso es muy interesante y bueno, también se resolvió en 2021, en noviembre de 2021, y tiene que ver con eh, la gente, yo lo calificaría como violencia institucional. ¿Por qué? Porque Brasil fue responsable de proteger en contra del homicidio de Marcia Barbosa de Souza, eh, porque el presunto homicida, en pocas palabras, era era una persona importante en el gobierno, un legislador, y entonces todo el aparato, la estructura del sistema protegía a este señor para no culparlo del homicidio de Marcia Barbosa de Souza. Y ella era estudiante afrodescendiente de 20 años de edad que vivía en situación de pobreza, perdón, en la noche del 17 de junio. eh, Ella salía con un diputado estatal y bueno, al día siguiente un testigo observó que estaba, bueno, ya ella muerta, ¿no? Y el 19 de junio de 1996 se inició formalmente la investigación policial respecto a dicha muerte por la inmunidad. Pero aquí está, este es un súper caso, por favor, miremoslo. Dice, por la inmunidad parlamentaria de la que gozaba el entonces diputado estatal, principal sospechoso, se solicitó en 2 ocasiones distintas a la Asamblea autorizaciones para iniciar la acción penal en su contra, las cuales fueron rechazadas. Que en este caso, al menos en el caso de México, y perdón que me reduzca a un tema, digamos, de mi país, yo sé que los ven personas de otros países, lo sé, pero aquí en México hay una figura que se llama el fuero, el fuero. El fuero quiere decir que si una persona tiene un cargo político muy importante, no le puedes inculpar ningún tipo de delito. Entonces, para que esta persona pueda ser juzgada, tiene que haber otro proceso previo, que a su vez tiene que aprobar el Parlamento, bueno, en este caso el Congreso, ¿no? Ya sea de diputados, o de, en fin, ¿no? Ese es el tema aquí, que es súper interesante y muy importante, porque precisamente es como preguntarnos, y aquí lo pongo en la mesa, si el fuero que existe aquí en México, por ejemplo, pues podría como también ser invocado cuando un servidor público, hombre o mujer, o como se asuman dentro de un congreso, o servidores públicos de alto rango que gozan de este fuero, pueden ser no investigados ante una denuncia de feminicidio o de desaparición, o sea, denuncias de esta índole, ¿no? Que no son cualquier cosa. Entonces yo creo que el caso es por eso súper importante. ¿Y qué dijo la Corte aquí? A ver, vamos a ver, ¿qué nos dijo? ¿Qué pronunció? ¿Qué fue lo que analizó? ¿No? Y bueno, para empezar, la Corte dijo, fíjense qué importante. La Corte señaló que la inmunidad parlamentaria ha sido ideada como una garantía de independencia del órgano legislativo en su conjunto y de sus miembros, y que no puede concebirlo como un privilegio personal del parlamentario. Bajo ninguna circunstancia podría transformarse en un mecanismo de impunidad, cuestión que, de suceder, erosionaría el Estado de Derecho. Sería contrario a la igualdad ante la ley e ilusorio, hacer ilusorio el acceso a la justicia de las personas afectadas. Yo creo que aquí está muy interesante el tema, porque digamos que aquí se vinculó con un tema de feminicidio, que lo hizo muy trascendente, porque es como bastante obvio y fuerte. Pero aquí lo que dice la Corte, lo que resuelve la Corte, que es fundamental, es que
no se está en contra de que haya inmunidad parlamentaria, es decir, cuando un, porque también hay que ser, digamos que conscientes de unos puntos. Una cosa es que un parlamentario o parlamentaria, aquí en México diríamos diputado, diputada, senador, senadora, o funcionario público fuerte, de una opinión y esa opinión le valga que lo metan a la cárcel, no la metan a la cárcel. Eso sería muy grave. Por ejemplo, que alguien aquí en México en alguna reforma importante, siendo diputada, diputado, no sé, estando en el Congreso propiamente, diera una opinión en contra de una política fuerte que se quiere hacer una ley. Eso, bueno, que te metan a la cárcel por decir que no estás a favor, bueno, eso es bastante grave. Pero aquí yo creo que la inmunidad parlamentaria no se debe confundir con esto, sino con que si te acusan de que mataste a alguien, perdóname, pero es otra cosa. Ahí ya trasciende otras cuestiones. Y si realmente hay hechos, hay evidencias, creo que aquí es un tema de inmunidad parlamentaria muy importante. Y hay que reflexionarlo. Al menos en el caso de México, hay que reflexionarlo en cuándo se puede dar la inmunidad parlamentaria. Miren, si es por libertad de expresión, que diga lo que quiera el diputado o diputada, que lo diga. Y que si tiene pruebas y denuncia a otro compañero, pero tiene las que den, ¿no? Pero yo creo que si estamos hablando de un caso así, de acosos sexuales, de acosos laborales, o sea, en este caso al grado de que ya está casi comprobado que sí fue un feminicida, yo creo que aquí la inmunidad parlamentaria pierde absolutamente sentido. Es mi opinión, por supuesto, porque yo no veo el sentido, o sea, de la naturaleza de la inmunidad parlamentaria. Tiene esta relación que en México, les digo, se llama fuero. Y el fuero tiene razón de ser. O sea, vaya que tampoco es que deba desaparecer. Es importante que exista el fuero y que proteja, porque si no también te puedes exponer a otras cosas. Pero creo yo que sí es un tema y veamos cada caso concreto, ¿no? Y también concluyó que bueno, que aquí también evidentemente, desde el momento en que la víctima, Marcia Barbosa de Sousa, era afrodescendiente, evidentemente también aquí viene o se suma otro problema, que los investigadores de la posible, en su momento, ¿no? Cuando fueron, digamos que me llevaron el caso, bueno, al saber que el posible agresor o culpable era una persona del Parlamento, bueno, pues ya ni siquiera quisieron investigar nada, porque pues bueno, evidentemente era, además por el tema de la inmunidad parlamentaria, que aquí se llama fuero, ¿para qué investigar si además la víctima pues es una mujer afrodescendiente? Entonces, era esta cuestión además todavía más terrible e indignante. Y bueno, qué caso, de verdad. Y aquí se suma precisamente lo que en algún momento dijo la jueza Cecilia Medina, que fue presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ella era presidenta cuando fue el caso Campo Algodonero, que condenó a México en 2009, en noviembre de 2009, que lo condenó, y que dijo en su voto particular, ¿no? La Corte Interamericana tendrá que seguirse preparando, desgraciadamente, para más casos de feminicidios. Lo que va a entender es vamos, que seguimos mirando diferentes vertientes del feminicidio en Latinoamérica, bueno, en el sistema interamericano, y este es uno de ellos, ¿no? Aquí se visibiliza cómo, por supuesto, que cuando, si de por sí, cuando una mujer es asesinada, una niña, por el hecho de ser mujer o en razón de género, dijera la Corte Interamericana. Bueno, pues cuando esto sucede, por supuesto que es bastante ya difícil y casi llevamos ya la impunidad total en quienes fueron los agresores o agresoras, ¿no? O sea, eh, pero lo que hace Campo Algodonero es trascender la responsabilidad no solamente a quienes son los perpetuadores del feminicidio, sino al Estado como responsable por no cuidar a su población, en este caso a las mujeres y a las niñas. En este caso, trasciende, y Cecilia Medina tenía toda la razón, o sea, ha ido como mirando otras esferas donde podemos percibir
cómo desde la estructura del propio Estado se perpetúa el feminicidio, se consiente. Y el posible agresor en este caso ni siquiera es una persona, y no digo ni siquiera en un sentido como si fuera menos, absolutamente graves en todas partes, pero como en casos de feminicidios, bueno, pues son personas que ni siquiera no tenemos claro quiénes son y se culpabiliza al Estado porque precisamente no fue diligente. Pero acá estoy a peor, aún está peor, fíjense, porque aquí el responsable era una persona que era un servidor público directamente relacionado con el feminicidio. En este caso, un parlamentario, que aquí diríamos en México, un diputado, un senador, una persona del gobierno con alto rango, ¿no? Entonces, esto hace que se vuelva muy interesante este caso de Brasil ante la Corte Interamericana. Y bueno, ya para ir terminando, es que yo de verdad creo que el otro gran caso también, de noviembre de 2021, perdón que me esté brincando así, pero es que son tantos, son temas de que yo creo que 2021 en mucho influyó quien ya también concluyó su cargo de jueza, presidenta de la Corte Interamericana, la gran doctora Elizabeth Odio Benito, a quien yo le tengo mi profunda admiración y respeto. Bueno, aquí se mira como seguramente, ahorita ya concluyó, disculpen, concluyó ya su periodo, pero sí, aquí, por ejemplo, este caso es de violencia obstétrica y como también ya la Corte Interamericana está mirando los temas sobre violencia obstétrica. Y bueno, esta sentencia, la Corte analiza estos temas en perjuicio de tanto de la víctima y también de los familiares de Manuela. Aquí muy rápido les pongo esta infografía, que bueno, es verdaderamente tremenda, ¿no? La condenaron a, fíjense, tenía 33 años y vivía en una zona rural de El Salvador, no sabía leer ni escribir, una mujer, digamos, de escasos recursos, pobre. Estaba embarazada, en 2008 fue una letrina fuera de su casa, que es algo muy parecido a lo que ha pasado aquí en México, claro, muchas mujeres les ha pasado esto. Cuando se despertó estaba esposada y encamillada, ¿no? No le creyeron que había tenido una emergencia obstétrica, la condenaron a 30 años de prisión por homicidio agravado. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Un año después tuvo un cáncer linfático, que es más, o sea, yo no soy médica ni en lo absoluto me atrevo, pero tal vez hasta tuvo mucho que ver con su situación de aborto. Manuela murió presa el 28 de abril. Sus dos hijos a quienes no pudo volver a ver desde ese momento, bueno, ya quedaron huérfanos. Esto pasa, ¿no? Esto pasa en El Salvador y yo de verdad creo que ya deben despenalizar también, tener mayor conciencia, porque son varios casos de El Salvador, pero este caso de Manuela me parece a mí terrible, ¿no? Desde que entró en vigor la penalización absoluta del aborto en El Salvador, se ha criminalizado a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas. En muchos casos, estas mujeres son procesadas y condenadas por homicidio agravado, por lo que la condena es entre 30 y 50 años de prisión. La mayoría de las mujeres procesadas por estos hechos tienen escasos o nulos ingresos económicos y provienen de zonas rurales o urbanas, marginales y tienen baja escolaridad. Bueno, con esto también estamos mostrando lo que sucede, ¿no? Y bueno, los hechos del caso Manuela, de hecho, los vamos a retomar en alguna otra charla donde vamos a juntar varios temas así para seguir exigiendo que ya El Salvador, como Nicaragua también, ya, pues ya por lo menos quieran tener atenuantes para que no hagan esas injusticias, pero bueno, eso es otro punto. Y bueno, pues aquí la historia, les digo, bueno, lo que yo nada más quiero, ya por cuestiones de tiempo, concluir, es que la Corte Interamericana concluyó
que la imposición de la prisión preventiva fue arbitraria y violó el derecho a la presunción de inocencia en perjuicio de Manuela, ya que la resolución que ordenó su detención provisional no estuvo suficientemente motivada y se basó en una legislación contraria a la Convención Interamericana. Y por favor, aquí pongamos mucha atención, porque la Corte Interamericana ya dijo que si a una mujer se le somete a la prisión preventiva por un aborto, eso va en contra de la Convención Americana. Entonces, yo creo que aquí este es un gran precedente y lo vamos a estudiar con más detalle en otras ocasiones, pero la Corte Interamericana ya se pronunció por esto desde un tema de debido proceso, porque aunque, digamos, en mi caso como feminista, yo estoy completamente en contra de que a una mujer le metan a la cárcel por el aborto, al menos ya la sentencia de la Corte Interamericana está diciendo que si una mujer interrumpe un embarazo, ya sea voluntariamente o involuntariamente, el hecho de que de inmediato la pongan en la cárcel es absolutamente en contra de un debido proceso. No me encanta, pero es un buen inicio a nivel interamericano, considerando que estamos hablando de que en países como El Salvador, Nicaragua, no es posible abortar bajo ninguna circunstancia, ni aún en violación, ni aún por forma espontánea, ni nada. Entonces, yo creo que en esta parte creo que es un paso, yo creo que muy delicado de la Corte Interamericana que hace. En este caso de Manuela, es muy importante y nos da muchísimo para una jurisprudencia nacional también, que ya aquí en México, bueno, ya lo platicaremos en el mes de febrero al respecto, que hemos avanzado bastante a nivel de tribunal constitucional, que es la Corte Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero yo creo que el caso Manuela es bastante, bastante importante en estos puntos. Y bueno, pues ese tema, ¿no? Que aquí fue un tema de debido proceso y hay más casos, y yo de verdad que me da muchísima, muchísima pena que tengamos tantos temas, pero lo positivo es que ahora hablar de 2021 sobre casos de la Corte Interamericana con perspectiva de género es bastante positivo. Como les comento, si nada más seguimos mirando, estamos hablando de aspectos de reconocer a las mujeres trans, estamos hablando de reconocer aspectos de derechos sindicales de las mujeres, bueno, o con perspectiva de género. Estamos hablando de también ir identificando el feminicidio desde funcionarios públicos que se quedan inmunes y que el propio sistema los protege aún más, ¿no? Lo cual todavía es mucho más grave. Estamos hablando también de violencia obstétrica, desde que a una mujer que tiene un aborto, eh, pues no solamente sufre violencia obstétrica, porque a lo mejor no la entendieron, sino que el hecho de que haya muerto en la cárcel es gravísimo porque no tuvo un debido proceso. Y ahorita vamos a decir brevemente el tema de, digamos que un tema de memoria histórica, que también es súper importante, el caso Majdanek y otros contra Uruguay, donde Uruguay es responsable de desaparición forzada de 2 personas en la dictadura y que precisamente aquí se investiga el caso de la muerte violenta de mujeres. Y aquí repetimos, reiteramos el otro punto, ¿no? Porque también yo creo que parte del trabajo de la Corte Interamericana, como alguna vez lo comenté, la jurisprudencia de la Corte Interamericana no solamente nos sirve para el momento, digamos, actual, ¿no? Es decir, es que tengo un caso así, sino que lo que también nos sirve mucho para no olvidar y tener una memoria histórica importante, que a su vez se vuelve actual, se vuelve vigente, pero que también nos hace recordar, como el caso Radilla Pacheco en México, que si bien no es un tema estrictamente de perspectiva de género, a México le hizo recordar la época de la dictadura en México, que tuvo en cuanto a personas desaparecidas bueno, que fueron en cierto periodo aquí del país, pero que precisamente, bueno, aquí en México, bueno, es otra historia muy, muy compleja que no viene al caso, pero que sí, el caso Raya Pacheco es precisamente fundamental por eso.
Y yo creo que por eso tampoco no podía dejar de cerrar con este caso, donde todo el tema que vivió la dictadura en estos países que sí se pudo reconocer como tal, en el caso de Uruguay, eh, bueno, el caso fue en perjuicio de Luis Eduardo González González y Oscar, víctimas de desapariciones, pero que bueno, aquí el punto que voy, que tiene perspectiva de género es eh, que fue por parte de su familia, ¿no? Y la parte que se suma, que no se había visibilizado. La Corte concluye que el Estado es que no se investiga jamás la muerte violenta de las jóvenes Maidanic, Reyes y Rayo, por lo que violó los derechos de sus familiares a las garantías y a la protección judicial. Es decir, estas tres mujeres, Diana Maidanic, Silvia Reyes y Laura Rayo, jamás fueron investigadas por su desaparición forzada. Y el tema concreto que también trabaja la Corte en este punto es porque el Estado, al decir que eran mujeres, no les dio el seguimiento, aun cuando ya se había acabado la dictadura, lo cual es muy interesante. Y bueno, el tema de 73 en Uruguay, ¿no? Que comienza el golpe, y bueno, en fin, bueno, son historias verdaderamente dolorosas, verdaderamente fuertes, no menos que las anteriores, pero que vaya, que es un tema también de memoria histórica, y entonces el tribunal también notó que no siguieron una conducta diligente respecto a la investigación de las muertes de ellas, y luego también dijeron que va caducado el seguirlas investigando. Y bueno, pues aquí se suma, pero aquí se suma también un derecho a la verdad que no se, bueno, que el tema, digamos, que se diferencia de otras personas es que aquí había un tema también porque se decía mucho de cuál era su vida, su conducta, y el tema de ser mujeres desaparecidas en la dictadura lo reabre la Corte Interamericana de una manera muy interesante, porque de alguna manera sí pone en el contexto cuando las familias de personas desaparecidas en un régimen de dictadura que es horroroso, seguramente no hay que ni siquiera, no hay que tener, digamos, por mero sentido común, es evidente lo que esos países han vivido de una manera verdaderamente fuerte. Bueno, que cuando se investigaba a una mujer, ya no se investigaba, ¿no? Y entonces era porque se ponían muchas cuestiones de género, que a lo mejor ya se había ido, y lo mismo que sucede con los feminicidios, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se da este panorama tan, tan terrible, ¿no? Y bueno, pues con esto terminamos la charla de hoy, y lo que aquí es importante en el caso de Diana Maidanic, Silvia Reyes y Laura Rayo es el tema de que el Estado dice que caducó la búsqueda en su momento, y lo peor de todo es que le implica cuestiones de género, ¿no? Y que seguramente ellas desaparecieron en otros contextos y no como sus compañeros hombres, los cuales también, por supuesto, lamentamos bastante que hayan sido desaparecidos. O sea, no vaya que, como les dije desde un principio, no son competencias, pero aquí estamos hablando justamente de las razones que daba el Estado para decir por qué no te buscan o por qué no a tu familia no la apoyan. Aquí en este caso, cuando somos mujeres, cuando son niñas, hay un tema de género, absolutamente sí. Y yo quisiera concluir esta charla que de veras me emociona mucho en un sentido de mirar desde que yo he trabajado temas de seguir casos de la Corte Interamericana ya desde hace casi bastantes años, ¿no? Donde miro yo este año 2021 y que me hace sentir muy contenta dentro de la tragedia, vamos, no es agridulce, vamos, eh, pero que se están viendo estos casos, ¿no? Que están saliendo, que están siendo una sentencia de condena a los estados, y donde hace unos años eran absolutamente invisibilizados, y que por casos de tragedia, como son todos los que tiene la Corte Interamericana,
la comisión, se puede visibilizar estos temas, ¿no? Y yo creo que, como reitero lo que dice lo que dijo en su momento la presidenta Cecilia Medina de la Corte Interamericana, ¿no? Y seguiremos viendo muchos más. Pero qué bueno, porque pues no han parado y siguen aumentando, y bueno, por lo menos que sí esté esto sin dejarse de mirar y de visibilizar y de reconocer. Y bueno, pues yo agradezco muchísimo su atención. De verdad que ha sido para mí un inicio de año, como les digo, agridulce en cuanto a mirar el panorama de 2021, pero también mirar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está viendo casos con perspectiva de género que antes no se hubieran siquiera considerado, ¿no? Y bueno, pues queremos seguir una línea, esperamos seguir una línea jurisprudencial similar, no permitir regresividades, ¿no? Y que también mi otra conclusión solamente es que estos casos que estoy comentando son, para el caso mexicano, vinculantes obligatorios para jueces, juezas de este país. Y bueno, yo agradezco muchísimo el espacio del Museo de la Mujer, agradezco muchísimo, sobre todo a la doctora Patricia Galeana, directora del museo, fundadora, pero también a todas las compañeras que permitimos, o sea, que trabajan durísimo para tener este importante espacio en nuestra muy querida Universidad Nacional Autónoma de México y en nuestra, bueno, en este caso, este espacio de nuestra querida Federación Mexicana de Universitarias, FEM. Y bueno, pues nos vemos en febrero y les quiero decir que tenemos unos programas bien interesantes próximamente y ya les estaremos avisando. Eh, personas especializadas que nos van a venir a contar un poquito experiencias interesantes. Y de verdad, muchas gracias y bueno, pues muy, muy buen inicio de mes y gracias. Estamos viéndonos entonces en febrero finales. Gracias.